empieza la leyenda de la masacre de las bananeras. La masacre de las bananeras 1928. En los años 20 el comercio nacional comenzaba a abrirse de una manera sin precedentes al mercado internacional. La exportación de banano se había iniciado con la entrada del siglo y ya para los años 20 la industria bananera representaba cerca del 6% de la totalidad de las exportaciones del país. El corredor bananero fue monopolizado por una compañía extranjera que llegó a Colombia desde finales del siglo XIX, la United Fruit Company. ¿Saben qué año ocurrió la masacre de las bananeras? Esta es la plaza de la masacre de las bananeras de 1928. El escritor Guillermo Enríquez reconstruye lo ocurrido tal y como se lo contaron en el mismo lugar donde una escultura de un campesino con su machete en alto reporta que algo muy grave ocurrió en el pueblo. Los hechos son así. El general Cortés Vargas salió del cuartel de Ciénaga, que está frente a la iglesia de San Juan Bautista, salió y venía con sus tropas y se acamparon aquí enfrente. Allí estaba el capitán Garavito con un megáfono y le dio 1 hora para que la gente se retirara. Pero eso creo que 1 hora era insuficiente porque había 5.000 personas en un playón escampado donde no había ninguna casa de las que hoy existen aquí. En 100 años de soledad no les dieron 1 hora para retirarse. Señoras y señores, dijo el capitán con una voz baja, lenta, un poco cansada. Tienen 5 minutos para retirarse. Pasados los 5 minutos abrieron fuego. Fuego en la ficción y fuego en la realidad. Mi mamá sí, que vivía en la Casa Morelli en el 2º piso. A la 1 de la mañana vio el camión de la alcaldía con los muertos que iban hacia el mar. Un señor que trabajaba en el ferrocarril me dijo, yo vi un río de sangre que corría por el playón, que vio una masa de muertos que él no podía numerar, no las pudo contar, pero que alrededor de las 8 o 9 de la mañana ya esos muertos habían desaparecido. Dieron 5 minutos para desalojar la plaza y a los 5 minutos empezaron a disparar. Así fue como soldados del Ejército de Colombia abrieron fuego contra miles de manifestantes, dejando un número de muertos que hasta el día de hoy es incalculable. Los periódicos de la época y las versiones oficiales del Ejército hablaban de 20 muertos. Después, la cifra se incrementó a 200 y tiempo después, las cifras de los testimonios de los sobrevivientes rondaban los 1.000 huelguistas asesinados. Y volvemos a la ficción. Cuando José Arcadio II, trabajador sindicalizado, despertó después de la masacre, iba en el tren en plena oscuridad. Dispuesto a dormir muchas horas, a salvo del terror y el horror, se acomodó del lado que menos le dolía y solo entonces descubrió que estaba acostado sobre los muertos. Un holocausto de fusiles y bayonetas que tiñó de sangre la estación del ferrocarril de Ciénaga Magdalena y cuyos desenlaces posteriores incubaron las más feroces violencias del siglo XX. Todavía es un misterio el número real de muertos, que algunos cuentan por 1.000, pero los relatos de aquella carnicería de madrugada sobreviven 90 años después. Colombia jamás volvió a ser la misma. Aprovecho ese escenario para preguntarle por qué el Estado jamás pidió perdón por lo ocurrido y Enríquez me suelta lo siguiente. Primero porque está en Ciénaga. Si hubiera estado en otro sitio, de pronto sí lo hubieran reconocido. Y la otra cosa es que son unos obreros y si hubiera sido la hija de un presidente, ya habría un barrio con ese nombre, ¿no? Como hay en Bogotá, con la hija de un presidente. ¿Ha sido Colombia una sociedad desmemoriada con estas personas? Y canalla, esa es la palabra. Colombia ha sido canalla. Canalla, es un país de dirigentes canallas.